Hola queridos estudiantes de cuarto medio, nos vemos a través de la web. ¿Cuál es la idea? Es que ustedes, la situación que se vive como país, no pierdan su proceso o que esa pérdida sea atenuada lo más posible. Es por eso que vamos a tener unas pequeñas clases y la idea más que nada es reforzar conceptos que ya se vieron en las clases presenciales, esperando que al retorno podamos conversar sobre estos temas. La clase número 1, que es la que tenemos preparada para ahora, es la siguiente. Tiene por objetivo utilizar una aplicación para la construcción de funciones. Es decir, que vamos a construir funciones mediante un programita que les voy a plantear para que utilicen. La idea es resolver todas las dudas sobre el concepto más básico de función. ¿Qué es lo que hace función? ¿Qué es lo que hace la función con los números que uno va ingresando? ¿Y cómo es esta relación que nosotros hablábamos en la sala de clase entre dos conjuntos que están enlazados, los elementos de esos dos conjuntos, mediante esa función que creamos? Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Observen y vamos a ir a internet y vamos a buscar la siguiente página. En su navegador lo que deben hacer es escribir lo siguiente: PET Colorado. Esta es una página que tiene muchas simulaciones, sobre todo de ciencia, pero también tiene una parte que es de matemática. Entonces nos metemos a PET y va a tener una serie de aplicaciones que te pueden ayudar a aprender muchos conceptos en distintas áreas de la ciencia. Esperamos que abra. Y dentro de esto va a haber una pestañita que va a tener como los distintos temas que ustedes quieren tratar. En este caso, obviamente, vamos a ir acá a simulaciones y se va a desplegar por área. Obviamente vamos a ir a matemática. Y en matemática la simulación que nos interesa es la construcción de funciones. Vamos a quedar con eso. Entonces aquí buscamos, hay distintas aplicaciones de matemática. La idea es que busquemos y encontremos la de generador de funciones, que es la que está acá. Va a abrir y se les va a abrir se les va a desplegar una pantalla como la que van a ver a continuación. Acá está. Ahí está cargando. ¿En qué consiste esto? Esta simulación básicamente ustedes van a poder construir sus propias funciones y van a ver cómo vamos a ir trasladando números desde un conjunto hasta elementos de otro conjunto, cómo se van a ir transformando. Con esta misma idea de que la función era una máquina que yo le agregaba valores y me entregaba otros de vuelta, ahora se puede ver de forma visual. Aquí hay distintos generadores de funciones y la idea es cómo ir desde lo más básico hasta lo más complejo, pero vamos a ir directamente a la parte de algebraica, de las ecuaciones. ¿Sí? ¿En qué consiste esto? Básicamente acá tengo un menú de números, que podría ser el conjunto, el dominio. Acá tengo un conjunto, que es el llamado codominio. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Tengo distintas opciones, puedo ver cosas, puedo ver cómo va avanzando mi numerito, puedo ver la tabla de valores que se va generando, puedo ver la función que está creada y puedo ver el gráfico, cómo se va generando el gráfico. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Yo acá tengo distintas operaciones. Tengo un más, un menos, un por y una división. Obviamente esto puedo ir incrementando en valor o disminuyendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a agregar un más 1 acá, o sea, un más 3. Entonces lo que hago es arrastrar la figura. Aquí agregué un más menos 3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo ver? ¿Cuál es mi función que está siendo creada hasta el momento? Es que el valor que yo agregue, le voy a restar 3, me va a dar el valor en i. Por ejemplo, agreguemos un número para que vean cómo funciona. Si yo agrego el 4 acá, simplemente lo desplazo. Se dan cuenta que pasa por acá y aparece en el 1. Es decir, que me está relacionando el 4 con el 1. Agreguemos el 5, la función pasa y me sale el 2, etc. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Que yo aquí puedo ir viendo los puntos que se están graficando de a poco. Puedo agregar el 6, puedo agregar el 0, el 1, el 2, y voy viendo todos los puntos cómo se va construyendo, en este caso esta recta que está indicada por esta ecuación. Obviamente aquí puedo ir viendo cómo la tabla de valores con la cual fue diseñado este gráfico, y acá, más que nada en esta pestaña yo veía la expresión que está apareciendo, o que cree. ¿Cuál es la idea? Que ustedes jueguen con esto y complejicen tanto como quieran estas funciones. Por ejemplo, tengo esa función que está acá.
Entonces esos valores los debo devolver si los quiero volver a aplicar. ¿Sí? Los voy a devolver, los voy a devolver, los voy a devolver. Entonces, ¿qué? Por ejemplo, puedo agregar el 6 y ¿qué le pasa? Le estoy restando 3, lo estoy multiplicando por menos 1 y después lo estoy dividiendo por 3. Es decir, que me queda menos 1. Ahí está la expresión que acabamos de generar. Entonces, ustedes pueden crear cualquier tipo de función. ¿Qué otro detalle importante? Es que ustedes pueden devolver esos valores. Es decir, el 6 se relaciona con el menos 1 y el menos 1 si lo devuelvo se relaciona con el 6. Es importante esta idea de ir desde un lado al otro porque nos va a hablar de algo súper importante que es la función inversa o la inversa de una función, ¿sí? Es decir, que va a existir otro tipo de funciones que nos va a permitir ir desde el punto del recorrido al dominio. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otras opciones tiene esta cosa? O sea, este simulador, disculpen. Hay una cajita que dice misterio. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que dada la dificultad que usted quiera jugar esto, si yo hago pasar el 1, debo descubrir qué es lo que fue ocurriendo acá que me dio 5. Es decir, debo descifrar la función. Paso el 3, paso todos los distintos números y me van dando esto. Es decir, qué es lo que ocurrió acá. Esa es la idea. Obviamente ahí pueden ir viendo qué es lo que ocurrió. ¿Sí? Pero la idea es como que jueguen a saber qué es lo que está ocurriendo con la función. Entonces, eso básicamente es la simulación que los invito a conocer para que interioricen aún más los conocimientos que tenían sobre funciones. ¿Cuál es el cierre de esta situación? Más que nada era que invitarlos a que sigan profundizando en el concepto de función, aclaren como todas sus dudas mediante ese juego y que si tienen alguna duda la conserven y me la hagan llegar, ya sea vía correo o básicamente lo resolvemos cuando volvamos al colegio. ¿Sí? Recuerden la idea de conjuntos, cómo las funciones es esta idea de este lazo que se genera entre ambos conjuntos. Recuerden los nombres de cada conjunto, de salida de los números y de llegada, y todos esos conceptos que son súper básicos de funciones, pero que nos van a servir para más adelante. Chiquillos, de verdad espero que estén muy bien. Un abrazo y nos vemos a la vuelta. Que estén bien, chao.